así los vemos. ¿Se ve la pantalla, Pablo? Sí, ¿Compartida? perfecto. Sí, se ve perfecto. Bien. Cuando me digas, grabamos. Arranca nomás. Somos 96. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Bien, bien. Bueno, hoy vamos a dar la segunda clase práctica, de la parte práctica teórica, y vamos a ver cómo se hace un layout, ¿sí? Que es lo único que faltaría de ver para la primera entrega. Ya todo lo otro lo vimos en la primera clase, en un repaso, así que con esto estarían con todos los conocimientos listos para hacer la entrega. Recuerden que la entrega es el día 25, ¿sí? Y que después de esa fecha se empieza a descontar un punto por cada día que se demore la entrega. ¿Qué más? Ya tienen todos los grupos, ¿sí? De las 3 comisiones asignados tutores. Los alumnos del turno mañana van a tener los profes del turno mañana, que va a ser Jorge Rocha y Lucas, Lucas. Y a la tarde y noche vamos a estar corrigiendo Pablo Albert, Emi Barrio Nuevo, la UG Pablo y yo. Así que ya cualquier consulta hemos mandado por V mensajes con una tarea que tienen que realizar, o sea, poner nombre de grupo y los contactos y enviar por correo a cada uno de sus tutores para tener para la comunicación. Así que por favor, los que no lo han hecho todavía, háganlo. Así ya estamos en contacto. Traten de hacer la mayor cantidad Serían de la mayoría, no sé ustedes, pero a mí solamente me contactaron 2 grupos. Sí, yo también, dos o tres. No sé, Pablo. 3 grupos. 3 grupos. Sí. Está más afortunado Pablo este año. Eligió bien, parece. Bueno, ¿qué más? Hagan consultas, por favor, sobre el trabajo práctico. No entreguen sin hacer consultas porque después vienen los lamentos, ¿sí? Siempre que puedan corregir cosas antes de la entrega va a ser mejor. Y para eso vamos a tratar de ayudarlos. Si no sé, alguien hizo alguna consulta. Recuerden que solo se puede reprobar una entrega, ¿no? Por las dudas. Sí, yo, profes. ¿Qué es lo que tenemos que mandar? ¿A dónde lo podemos ver? No, perdón, no sé con quién estoy hablando. Así que por favor, prende la cámara y Acá, profe, Santiago soy. bien, bien, Santiago, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Sí. No, tenía esa duda de qué es lo que tenemos que mandar, ¿a dónde lo podemos ver, profe? En V pueden ver, nosotros habitualmente usamos V para comunicaciones generales, así que entren allí y vean los mensajes que les hemos enviado ya desde la semana pasada. Ahí les especificamos toda la información que tienen que enviar, los datos de contacto y quién es el tutor que tienen asignado para todos los grupos. Ah, bien, perfecto. Gracias, profes. Nada. Bueno, vamos a arrancar. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta,
Si no, arrancamos con layout. Bueno, arranquemos nomás. Primero, nos vamos a manejar en la parte de layout todo con las normas IRAM, ¿sí? En este caso, las normas IRAM de dibujo, las 4505. Todo el layout va a estar basado bajo estas normas. Lo principal que vamos a tener que tener en cuenta son las escalas de dibujo, ¿sí? En este caso, según la tabla 1, nosotros vamos a hacer un layout, un dibujo técnico de construcciones civiles, ¿sí? Por lo tanto, la escala que pedimos para el dibujo del layout es escala 1 en 50, ¿sí? Siempre tiene que ser escala 1 en 50. En el caso que, por algún caso excepcional, el tutor les deje usar otra escala, ¿sí? Va a tener que ser coordinada con el tutor, ¿sí? Y siempre dentro de las escalas permitidas. No puede ser escala 1 en 75, ¿sí? No existe esa escala normalizada. O sea, si pasamos de escala va a ser escala 1 en 100. Pero siempre con la autorización del tutor. No pueden hacer ustedes cambio de escala. ¿Por qué? Porque al achicar la escala perdemos un montón de detalles dentro del layout que no se pueden observar. Entonces, por eso es que se usa normalmente la escala 1 en 50. Ya vamos a ver casos específicos donde el layout, al ser de tamaño tan grande, no entra en un formato A0 o en un formato A0 alargado. Dentro de ese formato, en escala 1 en 50, le vamos a explicar cómo se hace los cortes en planta, ¿sí? Para realizar, se divide la planta en diferentes planos, ¿sí? Pero trabajando en escala 1 en 50. Cuando ellos son demasiado grandes, se autoriza cambiar de escala a una escala mayor. Bueno, pero siempre bajo las normas y la escala que vamos a utilizar. En principio, si no es con previa autorización del docente, es escala 1 en 50. Si no lo autoriza el docente y ustedes, porque no les entró, cambian de escala y usan 1 en 100, 1 en 200, el layout directamente, por más que esté bien hecho, se toma como mal, ¿sí? Porque le estamos pidiendo que sea escala 1 en 50. Bueno, avancemos. Después, los formatos que vamos a utilizar, ¿sí? Los formatos que vamos a utilizar son los que ya todos conocemos, ¿sí? Está la escala el A4, el A3, el A2, el A1, el A0, ¿sí? Normalmente, para lo que estamos trabajando, usamos el A0, ¿sí? Pero siempre estos hay que utilizarlos con criterio. ¿Por qué con criterio? O sea, no porque le decimos normalmente se utiliza 0, van a utilizar sí o sí un A0. Voy a dar un ejemplo, déjenme un segundo. Si tenemos, por ejemplo, este es el formato 0, acá tenemos el rótulo, ¿sí? Supongamos que ese es el formato 0, ¿sí? Y su planta representada en escala 1 en 50 es esto. Bueno, en ese caso no van a usar un formato A0. ¿Por qué? Porque van a tener todo esto en blanco. Y lo decimos porque nos ha pasado, ¿no? No por ocurrencia. En este caso, bueno, van a ver si un A2 se adapta y si no van a usar un A1, que lo más probable, el A1 es la mitad del A0, entonces se va a adaptar para este caso, ¿sí? Entonces, pero siempre dentro de los formatos normalizados, ¿sí? Si le queda mucho espacio libre, van a pasar a un formato más chico. En este caso sería el A1, o el A2, o el que sea, que se adapte a su layout. Por las dimensiones que trabajamos, siempre el A0 o el A1 funcionan bien, y normalmente nos quedamos cortos y hay que pasar
a formatos especiales o ya hacer el corte de la planta, que ya vamos a explicar cómo se hace. Ok, los otros formatos que existen, estos son los estándar, después están los formatos alargados. En este caso tenemos A3x3, A3x4 y A4x3, A4x4 y A4x5, ¿sí? Todo esto está normalizado y dice las medidas y la especificación de los tamaños que bajo norma. Estos no son muy utilizados, normalmente lo que se utilizan son los más grandes, ¿sí? Donde tenemos el A0x2 y el A0x3, el A1x3 y el A1x4, ¿sí? Estos son los formatos excepcionales que se pueden llegar a utilizar. Siempre guiándonos bajo la norma. Llegado el caso, sí, que el plano, vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿sí? De nuevo, tenemos supongamos que este es una 0x2, ¿sí? Aproximadamente, donde vamos a tener el rótulo. Por supuesto que van los márgenes, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y su planta, ¿sí? A dibujar es esta, en escala 1:50. ¿Sí? Bueno, ya le vamos a explicar cómo vamos a hacer, ¿sí? Si vamos a seguir manteniendo la escala 1:50 y vamos a dividir esta planta, ¿sí? En este caso a lo mejor podemos dividir en 4, ¿sí? Y cómo lo vamos a representar cada uno para seguir manteniendo la escala 1:50 y se pueda ver, o si el docente tutor, cuando analice la empresa en cuestión, le dice, no, podemos utilizar una escala 1:100 y vemos si entra en uno de estos formatos y si no hacemos las subdivisiones, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Van entendiendo todos? Ok, vamos para la próxima. Bueno, márgenes del recuadro. También, o sea, ya conocen todos, tenemos dos clases de márgenes, uno que es de 25 milímetros y los otros que son de 10 milímetros. El de 25 milímetros siempre va contrario a donde va ubicado el rótulo, ¿sí? Va del lado izquierdo. Y después los márgenes de 10 milímetros son el superior, el inferior y el derecho, ¿sí? En este caso vemos, está la hoja sin recortar, ¿sí? El primer recuadro, ¿sí? Es el formato que les figura en la tabla anterior que mostramos, ¿sí? Es por donde se va a cortar la hoja, y después en el interior vamos a tener un recuadro, ¿sí? De 25 milímetros menos del lado izquierdo y 10 de abajo a arriba y del lado derecho. Bien, esto es, en este caso, el formato es una 3, si no me equivoco. Es una 3. Acá está el rótulo con sus medidas. Ya vamos a ver las características especiales que pedimos del rótulo. Todo esto siempre es bajo las normas IRAM 45, en este caso es la 4504. Ok, vamos a capear. Luego, otra parte importante que nos pasa muy a menudo, en este caso, como va a ser entrega virtual, no van a imprimir los planos, excepto que el docente tutor se los pida, ¿sí? Es el plegado del plano. Hay una norma y una forma de cómo se debe plegar los diferentes planos y los diferentes tamaños del plano. Tienen como coincidencia, digamos, que todas las formas de plegado al final va a terminar en una hoja A4 que sirve para la encuadernación o para que quede como si fuera un formato A4 que va con toda la otra parte
de la entrega del trabajo práctico, ¿sí? Esto es muy importante porque también cuando nos entregan después los trabajos están doblados de cualquier manera y no queda bien después para la presentación. Y hay un método para el plegado de los planos. Bueno, el rótulo es bajo la norma 4508, ¿sí? Fíjense que el formato de las normas IRAM. En cada empresa donde van a trabajar van a tener un formato diferente. O en su layout, que a lo mejor si ya lo tienen hecho, le van a dar un formato de rótulo. Nosotros el que pedimos, porque es un trabajo para la universidad, vamos a trabajar bajo las normas IRAM. Y tiene que estar de esta manera, ¿sí? Si se fijan bien, y ya lo vamos a ver, observar un poquito mejor en un dibujo en la próxima filmina, tiene diferentes espesores, ¿sí? Todos los recuadros, inclusive el del formato, son de 0,8 del espesor de la línea. Después en el interior vamos a tener 3 líneas de 0,4, ¿sí? De espesor, que son esta y esta, ¿sí? Y el resto de las líneas van a ser de 0,2. Y está bien definido cuánto es el espacio para este sector, que va a ser 26 por 51 milímetros. Después esta primera columna 20, 10, 19, 45, 55 y el alto de cada una. O sea, está todo sobre norma y vamos a normalizar las entregas con este rótulo. Acá vemos también, vamos a normalizar, esto es a pedido de la cátedra, qué tiene que tener, qué información tiene que tener cada uno de los espacios dentro del rótulo, ¿sí? En este caso vamos a tener en la parte superior izquierda la parte de fecha y nombre, quién lo dibujó, o sea, la fecha de cuándo se dibujó y el nombre. En el caso del nombre no van a poner el nombre de una persona, sino grupo número 3. ¿Sí? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo aprobó? La escala, ¿sí? Que acaba de decir escala 1 en 50. Creo que todos ya saben de escala a esta altura, o sea, escala 1 en 50. ¿Sí? En reducción quiere decir que 1 centímetro en el layout, en el dibujo, en el papel, va a representar 50 centímetros de lo físico, de lo real de la planta, ¿sí? En este espacio va el símbolo ISO, ¿sí? No me pongan que normalmente copian tal cual y ponen el símbolo ISO, ¿sí? No, tienen que hacer el dibujito del símbolo ISO de dibujo, ¿sí? En este caso, ¿con qué tolerancia están trabajando? ¿Sí? Normalmente hacer una construcción civil podemos estar trabajando en el orden de más o menos 0,1 metros, o sea, 10 centímetros es una tolerancia aceptable. Si fuera una construcción metalúrgica, por supuesto que las tolerancias son mucho menores. El nombre de la empresa: Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Designación, en esta designación, ¿qué van a poner? Bueno, layout actual de la planta de escabeche, no sé, por decir algo. El número de plano, ¿sí? Y cuál es la revisión. Y por último, cátedra, manejo material y distribución en planta. Bueno, sigamos. Arriba del rótulo, ¿sí? Va lo que es la plancheta catastral. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la plancheta catastral? No me tienen que traer la plancheta catastral que figura en el plano civil de la empresa, ni la que figura en la Municipalidad de Córdoba, ¿sí? Van a tener que ustedes dibujar la plancheta catastral. Al dibujar la plancheta catastral van a cambiar la escala, por supuesto, ¿sí? No va a ser la escala del dibujo del layout, sino que normalmente se está usando escala 1 en 1000, ¿sí? Si necesitan utilizar otra escala, no hay inconveniente. Y lo que van a poner es el dibujo de la manzana, aproximadamente, de la empresa, ¿sí? Las calles de acceso, ¿sí? El dibujo del terreno, con las cotas generales del terreno, y la parte edificada, o sea, van a tomar del layout, van a sacar todo el interior y van a dejar las paredes
¿sí? Y las van a poner como está ubicada dentro del terreno, con las cotas generales de la planta, de la superficie cubierta. Siempre va el símbolo cardinal con el norte para arriba en la parte superior izquierda, ¿sí? Siempre va este simbolito en la parte superior izquierda. Y siempre va el norte para arriba. O sea, muchas veces lo que va a pasar es que no le va a coincidir que está así justo ubicada la manzana para el norte, ¿sí? Lo más probable que le va a quedar que su manzana va a estar así, ¿sí? Y acá van a estar las calles. ¿Sí? Y el norte siempre va a estar figurado para arriba, ¿sí? Acá van a poner, a lo mejor la planta está por acá, el terreno por acá, y la plantita no necesariamente tiene que ser cuadrada, está ahí. Y van a poner las cotas generales, ¿sí? Tanto del terreno como de la planta. En el único lugar que van cotas es en la plancheta catastral. En el layout no van cotas, ¿sí? No van ni cotas generales ni cotas específicas. Lo que va en el layout, lo vamos a ver más adelante, es la cuadrícula base, ¿sí? La cuadrícula base es dentro de la superficie de la planta, va toda una cuadrícula que va a ser de 50 centímetros por 50 centímetros. O sea, en el layout se va a ver una cuadrícula de 1 centímetro por 1 centímetro. Esa cuadrícula nos va a servir a nosotros para ver el tamaño de los pasillos, el tamaño de las máquinas, o sea, de manera rápida, contando esta cuadrícula, vamos a ver cuáles son las dimensiones que tiene el interior de la planta. Otra aclaración. Hay casos que esta manzana es muy grande, ¿sí? Entonces se les va de coso, o sea, y no es necesario que me dibujen toda la superficie muerta, ¿sí? Yo lo que me interesa ver es la superficie, la parte importante es la superficie esta, ¿sí? No esto, ¿sí? Sí me interesa saber las calles que hacen al acceso de la planta. Cuando no pueden dibujar a escala 1 en 1000, todo lo demás es muy simple. Lo que se hace es hacer un corte, un pequeño corte y se identifica. O sea, yo acá voy a hacer un corte, lo identifico y saco todo el espacio muerto, igual acá. ¿Sí? Hago un pequeño corte y saco. Entonces reduzco todos los datos porque lo que me importa es este sector y saber el extremo de las calles, de los accesos de la planta. Esa es la información que voy a sacar yo de la plancheta catastral. Otro dato que vamos a sacar de acá, en el caso que vamos a hacer una subdivisión, que como les mencioné hace un rato, o sea, la planta es tan grande que no nos va a entrar en el formato A0, ¿sí? Entonces, supongamos que la voy a dividir en dos, voy a hacer una división en la parte de la plancheta catastral, la voy a sombrear a la parte que voy a estar representada y le voy a poner el número 1. Y este va a ser el número 2. Bueno, con líneas rectas va a ser medio difícil hacerlo. Bueno, el número 2. ¿Sí? Entonces yo voy a saber, cuando está sombreado, que voy a estar representando esta parte de la planta, ¿sí? Y en el próximo plano voy a eliminar esto y voy a sombrear esta y voy a saber que voy a estar representando esta parte de la planta, ¿sí? Esto es cuando hacemos una subdivisión del layout en dos planos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Hasta ahí ninguna duda? Venimos de 10, che. La tienen clara con layout. ¿Seguro? Viene bien. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a más información antes de entrar a la parte... Yo sí, profe. Perdón, se me Qué lindo escucha ahí. layout que vamos a tener.
Sí. A ver, ¿quién habla? Prenda la cámara, así lo veo para saber quién. Ahí voy, ahí se me ve. Sí, Juan Ignacio, contame. Sí. No, era para consultarle si la plancheta cadastral que pide en el informe ponemos la misma que ponemos en el plano o ahí sí ponemos la municipal. No, en el desarrollo no hace falta que sea esta, ¿sí? En el desarrollo pueden poner inclusive un par de fotos del Google Maps, ¿sí? Con un par de zoom, o sea, tomando mucho más amplio, una mediana y otro después focalizando sobre la parte, esta importante, ¿sí? Bien. Eso es el trabajo. Ya esta plancheta sí tiene que ser de esta manera en el layout. Bien. Y Gracias, una gracias. cosita, en el Google Map, ¿me escuchan? Sí. Sí, Jorge. En el Google Map pónganle la escala, ¿sí? Que le aparece en el Google Map, más o menos, ¿sí? Y oriéntenlo de acuerdo a esto, a la plancheta catastral, o sea, el norte para arriba. ¿Está claro? Si hacen la foto del Google Map, oriéntenlo de acuerdo a norte siempre para arriba de la hoja. Y pongan a qué distancia está, si no perdemos un poco la noción, ¿sí? Por lo menos cópienlo del Google Maps. Estamos. Gracias, Jorge. Un detalle que se me había pasado, está bueno decirlo para la parte del trabajo. Bueno, vamos a la próxima filmina. Más información que tenemos. Ahí estamos. Más información que tenemos. Fíjense en una cosita, ¿no? Tenemos el rótulo, ¿sí? Y para arriba, siguiendo el mismo formato, va, para el otro lado, va la plancheta catastral. Y arriba de la plancheta catastral, o sea, arriba del rótulo, va la plancheta catastral. Y arriba de la plancheta catastral va la siguiente información, ¿sí? Va el listado de máquinas, equipos y o elementos, ¿sí? Entonces, este listado va a ser igual que el que van a hacer en la parte teórica, ¿sí? En el desarrollo, nada más que en este punto, y los números va a ser igual, nada más que en este punto va solamente la descripción, ¿sí? Va el número que se le asigna a la máquina y la descripción de la máquina. Torno CNC, fresadora, no sé, horno de... Únicamente esos datos. O sea, y todo lo que está en el layout, todo lo que está dibujado, va numerado, ¿sí? Y todo eso numerado está en este listado. Por eso se pide que el listado es de máquinas, de equipos y o elementos. O sea, todo lo que ocupa lugar dentro del layout tiene que estar en esta lista, ¿sí? Y haciendo referencia, por supuesto, al layout. Y de igual manera, en el trabajo. Nada más que en el trabajo va con otra serie de datos que apenas termine con esta filmina, voy a dejar de compartir y muestro cómo se hace ese listado de máquinas y equipos y elementos. Después van los símbolos empleados, ¿sí? Van a tener que hacer referencia a por dónde entra la energía, que es el signito de esta flecha, ¿sí? Cuál es el frente de máquina, en el caso que una metalúrgica, por dónde sale la viruta, ¿sí? Si tiene entrada de aire, por dónde ingresa el aire. Si tiene entrada de gas, por dónde ingresa el gas. Si tiene entrada de vapor, por dónde ingresa el vapor. Y si tiene cualquier otra característica especial, van a tener que crear un simbolito de este tipo, ¿sí? Y ponerlo en las referencias. Como esto no está o sea, bajo una norma, o sea, es estándar, pero no está normalizado, siempre tiene que estar decir cuál es el símbolo y qué representa, ¿sí? Para cualquier persona que lee el plano va a saber a qué se refiere. Y por último, va los porcentajes de ocupación de la parte cubierta. O sea, vamos a dividir el layout en la mayor cantidad de áreas que tengamos posibles observar y vamos a obtener producción. Dentro de producción podemos hacer subdivisiones como ser mecanizado, ensamblado, de acuerdo al tipo de industria, ¿sí? Y van a poner los metros cuadrados que utiliza y el porcentaje del área total que representa. Oficinas, pasillos, vestuarios, baños, comedor, ¿sí? Todas las áreas que puedan identificar dentro de la planta van a hacer una mención. El metro cuadrado, cuánto significa, por más que no esté totalmente definida, ustedes van a hacer un pequeño cálculo,
un sector de un muestreo del área y van a tomar cuánto representa esa área en metros cuadrados y cuánto es el porcentaje de la superficie total. Antes de seguir, bueno, voy a dejar de compartir un segundito y les voy a mostrar un segundo cómo se hace. Vamos a compartir de nuevo. Acá, compartir. El listado de máquinas, equipos y elementos, ¿sí? Para la parte teórica. Bueno, vamos a tener el número, que va a ser igual, va a coincidir con el del layout. Van a tener el nombre de la máquina, en este caso el primero es plegadora hidráulica. En este caso pusieron en qué sector estaba, ¿sí? Esto puede estar o no, ¿sí? Si lo quieren, mientras más detallado, mejor. En este caso está en la parte metalmecánica. La cantidad de esa plegadora es una, ¿sí? Si fuese que hay de la misma plegadora 5, no hace falta poner plegadora hidráulico 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Con todas diferentes numeración. Como son todas iguales, ¿sí? Pero tienen que ser todas iguales, van a poner 1 y en el layout van a referenciar con 1 5 máquinas que van a ser exactamente iguales, ¿sí? En este caso pusieron cuál era la marca, el modelo. Importantísimo dato que tienen que poner, cuál es la potencia de la máquina, ¿sí? Cuál es la alimentación, si es 220, 380, si tiene aire comprimido. Pueden poner condiciones especiales y poner todos los datos. También tienen que poner el largo, el ancho y el alto, ¿sí? Esto lo van a utilizar, esas 3 medidas, más adelante para el cálculo de requerimiento de área. Bueno, acá en este caso separaron la conexión si era trifásica o monofásica. El peso, importantísimo que pongan el peso y el área ocupada. El área ocupada no hace falta que lo pongan, pero los datos sí o sí que tienen que estar. Es el número, la máquina, la descripción de la máquina, la cantidad, modelo no me hace falta, sí la potencia. En alimentación o características especiales, me tienen que poner si tiene aire, si tiene gas, si tiene, o cualquier característica de la máquina específica. Largo, ancho, alto, ¿sí? Normalmente esto es lo primero que se pone porque es lo primero, largo, ancho, alto, después de la descripción de la máquina. El tipo de conexión eléctrica que tiene, el peso y las condiciones específicas que tenga. ¿Por qué todos estos datos? ¿Sí? No es de manera caprichosa. Todos esos datos los vamos a utilizar a la hora de hacer la redistribución, que vamos a mover esta prensa, que a lo mejor no pesaba 7.000 kilos y a lo mejor pesaba 27.000 kilos, y a la hora de moverlo vamos a saber que para mover esa máquina voy a necesitar una clase específica de elementos de manejo materiales para poder moverla. Y donde la voy a mover, lo más probable es que tenga que hacer una fundación en el piso que soporte esa cantidad de kilos, o sea, no la voy a poder poner en cualquier lugar, ¿sí? Cuando la mueva voy a saber que voy a tener que alimentar esa máquina con cables para que soporten 7,5 kilowatts de potencia, ¿sí? Y a lo mejor, en el caso que tenga aire o gas, voy a tener que hacer una instalación nueva o una derivación nueva de gas y aire para alimentar esa máquina, ¿sí? En este caso, fueron dividiendo, ¿sí? Esta planilla por sectores, o sea, un sector metalmecánico, otro sector electrónica, varios. Después, en otro sector pusieron todo lo que era elementos de trabajo, como rack, mesas de trabajo, y más adelante por ahí también habían puesto los elementos de manejo de materiales. Bueno, este es un ejemplo de cómo tienen que hacer la lista de máquinas, equipos y elementos en la parte teórica. Vamos a volver. ¿Alguna duda sobre esta lista? ¿O algún aporte que quieran hacer? Jorge, Emi, Pablo, Lucas, Pablo, Albert también anda por ahí. No, clarísimo para mí, no sé si no mucho más para No, aportar. claro. Recalcar simplemente los números que aparecen en el layout
tienen que ser los mismos que aparecen ahí. Nada ¿De más. Correcto. Es el número de referencia, o sea que lo que esté en el layout tiene que estar en la referencia, digamos. Está clarísimo. Y Otro deben dato coincidir, importantísimo. perdón, debe coincidir con el listado de máquinas, equipos y o elementos que mostró Leonelo hace un rato. Leonelo, disculpen, buenas Puede tardes. tener en el... Sí. Yo entré un poquito más tarde, no sé si pediste también, Leonelo, los que están en el 5D2, lo vimos, es el grillado en el layout. Ahora Cuando vamos a veamos pasar. listo, no dije nada. Ahí, Perdón. algo mencioné, hacía pasar, pero ahí lo vamos a ver en detalle. Listo. Otra cosa importante, chicos, y es exigencia de la cátedra, hay que numerar, únicamente números, 1, 2, 3, no P4, M2, porque esa es la codificación que usa la empresa. Si después quieren hacer un layout para la empresa con la codificación que usa la empresa, lo hacen, pero para presentar el trabajo van a tener que ser únicamente números, porque después empiezan a hacer unas ensaladas de nombres que se complican mucho a la hora de identificar cuál es lo que están representando. Y en el layout hay un montón de elementos que van a tener que representar, desde una tarima hasta un carrito, hasta una traspaleta, hasta un todo. O sea, todo lo que ocupa el lugar va a estar representado en el layout. Entonces, por eso pedimos que sea números, ¿sí? Pueden tomar un rango de números para lo que son máquinas y equipos, otro rango de números para lo que son los elementos de almacenamiento, otro rango de números para lo que son, no sé, elementos de movimiento materiales. De acuerdo al tipo de empresa pueden ir jugando ustedes con los rangos de números y codificaciones para saber de manera rápida que del 1 al 100 son máquinas, del 100 al 200 son elementos de almacenamiento, del 200 al 300 son elementos de manejo de materiales, ¿sí? Entonces por ahí eso simplifica a la hora de leer el layout y ve uno que es 300, ya sabe que todos los 300 son cosas de almacenamiento, ¿sí? Puede ser una estantería, un almacén o son algo de movimiento de materiales. O si son del 1 al 100, saben que son máquinas. Esos son criterios que pueden utilizar a la hora de hacer la numeración y la codificación del layout. Bueno, vamos a algunos ejemplos sobre cómo se dibujan las puertas, las ventanas y las paredes. A la hora de dibujar las paredes, ¿sí? Siempre las paredes van del espesor, es el espesor real. Van a tener que saber de qué espesor. Normalmente los espesores de paredes exteriores son más anchas que los espesores de paredes interiores, ¿sí? Normalmente son de 30 o 45 centímetros los exteriores. Y los de interiores suelen ser de 15, 20, va dependiendo. Bueno, van a tener que dibujar las paredes a escala. O sea, si tienen 45, van a dibujar de 45 centímetros. O sea, en este caso, en escala 1 en 50 va a ser casi 1 centímetro de espesor, ¿sí? Si es de 30, van a ser de 30 milímetros de espesor. A ver si me estoy confundiendo, no. Al revés, perdón. A ver, 50, 45, si un centímetro, y si son de 30, van a ser, sí, aproximadamente esas medidas. Las paredes van siempre, nosotros llamamos lavado en negro, ¿sí? Van con un catch o van un sombreado completamente negras. O sea, todas las paredes, ¿sí? Que son macizas, van con un catch sólido, ¿sí? Bueno, en este caso vemos cómo se representa una puerta de apertura normal, ¿sí? Entonces están las dos paredes, está dibujado la puerta y el sentido de cómo abre esa puerta. Es una puerta simple. En este caso, vamos a ver cómo se representa una puerta doble, donde va a ser de mayores dimensiones, por supuesto, y están las dos paredes, y cómo van a abrir, en este caso, las dos hojas de la puerta. Acá se ve representado cómo se vería una puerta que es vaivén, ¿sí? Que puede abrir para un lado o para el otro.
En este caso vemos una vaivén doble. Aquí vemos cómo se representan las puertas corredizas. Esta es una puerta corrediza embutida, o sea que corre al interior de la pared, ¿sí? Y estas son puertas corredizas externas. En este caso, en el dibujo no se observa, no se ve bien, pero siempre las puertas corredizas se hacen a la mitad de que está abierta y cerrada, y se completa el trayecto de línea de trazo, ¿sí? Como si estuviera cerrada completamente y cuando está abierta completamente. En este caso, en la parte, sobre todo en la parte esta, ¿sí? Que son exteriores, esta es la parte, ¿sí? De la puerta real que ocupa. Esta parte del medio tendría que ser en línea de trazo, porque es la proyección del movimiento, y esta también. Y lo que faltaría acá de dibujar es cuánto, hasta dónde llegaría abierta al 100%, que también va en línea de trazo, al igual que en este otro lado. Este es el caso del tema puertas. En el caso de temas ventanas, si son fijas, se representan de esta manera, ¿sí? En este caso, si son corredizas, y en este caso, si tienen la apertura en el centro. Este es el caso de también está representado. En este caso es una ventana que se abre. Pero no hace falta hacer, si es ventana, no le estamos pidiendo ese nivel de detalle de mostrar cómo se abre. Lo podrían tomar como si fuera una puerta, ¿sí? Las ventanas directamente las representan de esta forma. Bueno, ¿alguna duda con respecto a ventanas o algún agregado que quieran hacer? Una cosita. En general esto, los layouts que consiguen de planta, no aparece. Aparece todo con línea dibujada con el AutoCAD, que en general es finita, ¿sí? Hablemos de 0,2, que es 2 como máximo, va, 0,6. Un muro de 30 son 6 milímetros en una escala 1,50, 3 milímetros en una escala 1,100, ¿sí? Un Durlock es una línea de 0,1, si lo usan con el Rotring, ¿sí? Es de mi época el Rotring, pero bueno, o sea, realmente eso en general en los layouts, por lo menos en la primera entrega, no lo hacen, y realmente uno pierde bastante noción de cuáles son los muros importantes, cuáles son los muros que separan nomás, ¿sí? O sea, ojo con eso, y seguro que lo tienen que corregir del layout que le dan. Nada más. Importante, gracias Jorge. Otra de las cosas, todo lo que son las columnas, ¿sí? También tienen que estar marcadas dentro del layout, ¿sí? Y también van con un CAD sólido y del tamaño a escala que tienen, ¿sí? Todo eso es importantísimo a la hora de graficar el layout. Y las ventanas también es importantísimo a la hora de ver cómo es la iluminación, cuál es el sentido, ¿sí? Todo lo que es ventanas ayuda muchísimo para ver. Bueno, cotas de nivel, ¿cómo se utilizan? Es algo importantísimo, ¿sí? Tienen que poner en todo el layout, sobre todo en donde hay desniveles, ¿sí? Las cotas de nivel. Normalmente, ¿sí? Toda planta industrial está por encima del nivel 0 de construcción, de la vereda, o del nivel 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, si tuviera el mismo nivel, cuando llueve o hay agua, va a entrar hacia adentro, ¿sí? Es por eso que se utilizan estas cotas de nivel. Y normalmente en la industria tenemos escaleras, tenemos rampas, ¿sí? Y en cada una de estas desniveles hay que marcar cuál es el nivel inferior y cuál es el nivel superior. Y marcar cuáles son las rampas. Como ser acá más adelante. Fíjense que de esta manera se dibujan, o sea, se dibuja el nivel 0 y después todos los niveles y desniveles que hay, ya sean en positivo o en negativo. En el caso que sea positivo, van a tener más, si fuera un escalón de 10 centímetros, más 0,1, ¿sí? Y si fuera una rampa que desciende de 30 centímetros, van a tener menos 0,3, ¿sí? Y
normalmente también se confunden, siempre va pintado sólido negro, el superior izquierdo y el inferior derecho, no al revés. Profe, una consulta. Sí, prenda la cámara porque no sé con quién hablo. ¿Se ve? Sí. Profe, ¿eso tiene que tener algún tamaño específico y en el plano dónde va dibujado para representar esa diferencia? Es como les dije, siempre tiene que ser tamaños pequeños, o sea, siempre tienen que buscar la estética del layout, ¿sí? Ni muy grande ni muy chico, se tiene que ver, y ya vamos a ver unos ejemplos prácticos de diferentes layouts, donde se ubica, pero siempre, como sea, si tenés un escalón, ¿sí? O una rampa del nivel 0 de la vereda al ingreso de la planta, va a estar el nivel 0 afuera de donde comienza y el nivel más 20 al final de la rampa. ¿Sí? Bien. Si tenés una escalera, ¿sí? Que pasás del nivel 0,10 o 0,20 que estás adentro de la planta a un primer piso, ¿sí? Al comienzo de la escalera vas a tener el nivel más 0,1. Y donde termina la escalera y donde se representa, que ya vamos a ver también cómo se representa un primer piso, vas a poner, no sé, 3 metros, que es el nivel donde va a estar la primera planta. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Una cosa, fíjense acá el dibujo, ¿puede pasar al anterior? Sí. Fíjense acá el dibujo, el tamaño de la referencia, y fíjense el tamaño del número. Los números son del mismo tamaño en un layout, uno en 50 y uno en 100, lo tiene que leer el cristiano que esté adelante. Y usen los números normalizados, no pongan 10 milímetros, no pongan 2 milímetros, porque los números están normalizados. ¿Sí? ¿Cuánto es el tamaño normal de los números que se usan en un plano del tamaño de la escala que sea? ¿Qué altura tienen? ¿Es un área 14? Vamos a todo, a ver, eso, ya han hecho dibujo, han hecho todo. ¿De cuántos son? ¿De qué altura son los números? ¿De qué tamaño? Más o menos. La letra está normalizada, el dibujo técnico por lo menos está normalizada. ¿De qué tamaño son? Lo tiene que leer un cristiano normal. Para nosotros, Jorge, capaz que ya a esta altura tiene que ser un poquito más grande, pero que lo alcanzamos a leer. Pero... Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero digamos, la altura es más o menos 4, 3,5, 4. ¿Sí? El número más chiquito que podemos usar. Exacto. ¿Listo? Bueno, en este caso vemos cómo se vería una rampa, ¿sí? Esto es el corte de la rampa, esto en el layout no lo vamos a ver porque únicamente en el layout vemos la vista en planta, pero como sea, en este caso tenemos una rampa que va a empezar en los 6 metros, no sé por qué está esa cota, bueno, y tiene un 10%, en 6 metros va a ser 6,60, ¿sí? Entonces, siempre, bueno, acá falta, en este ejemplo, falta el simbolito de nivel, que hay que agregarlo, pero al comienzo va a estar a más 6 y así se va a representar la rampa, ¿sí? Con un corte y una flecha hacia la parte más alta, ¿sí? Con el más 6 y el símbolo de nivel que aquí no está, y el 660. En la próxima filmina vamos a ver algunos casos de escaleras, ¿sí? De cómo se representan. Esta es una escalera común, recta, ¿sí? Fíjense que siempre va desde el punto hasta la flecha, que es la parte más alta. En este caso, en este sector, va a ir el símbolo de nivel más bajo y el símbolo de nivel más alto. Cómo se representa una escalera en L, una escalera con descanso, ¿sí? Una escalera en espiral, una escalera en U. Esto, si fuese una escalera normal, digamos que suele haber escaleras empotradas, ¿sí? En paredes, para subir a un entrepiso que es poco
de poco uso, ¿sí? Se utilizan las escaleras comunes, empotrada de caño. Bueno, en la planta van a ver únicamente esto, ¿sí? En este caso, cuando es así, se puede hacer algún llamado de referencia, ¿sí? Indicando que es una escalera para identificar de manera rápida que se trata de una escalera empotrada. Hablo un segundo. En general, y los puentes grúas, todos tienen una escalera de cada lado de las vigas principales, ¿sí? Para acceder y hacer el mantenimiento. O sea, si tenés un puente grúa, un dibujito de eso tienen que hacer. Y ahí creo que la próxima filmina era ¿cómo se dibujará un puente grúa? Así que bueno, ahí vamos a pasar ya a ejemplos, ¿sí? Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Ahora vamos a entrar en ejemplos en detalle, cómo se dibuja una máquina, cómo se pone la simbología dentro de la máquina, cómo se dibujan los pasillos, cómo se dibujan, ya vimos las paredes, las puertas, las ventanas, los puentes grúas, toda la simbología. Adelante de cada puesto de trabajo tiene que haber, hay que referenciar cuál es el frente del puesto de trabajo, y tienen que referenciar con una persona, adentro de la máquina o del puesto de trabajo con una cruz y afuera con una persona. Más allá que en el layout hay a lo mejor 100 puestos de trabajo, pero en la empresa hay 20 personas, no importa, pero ese dibujo de la persona nos hace una referencia a la zona de trabajo y cómo es el desenvolvimiento en ese puesto, ¿sí? Bueno, todas esas cositas las vamos a ir viendo con ejemplos. No sé si va a compartir Emi o Pablo. Ahí si querés comparto, Estaba muteado. arranco yo. Dale. Ok. Vamos acá. ¿Hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, ahí cualquiera que quiera ir haciendo alguna consulta puede ir haciendo. Digamos, prácticamente acá, por ejemplo, este es un ejemplo, como fue comentando Leonelo, digamos, donde se ve prácticamente el rótulo, la plancheta catastral, el norte, ¿sí? Estamos viendo a nivel macro. Porcentaje de áreas utilizadas, simbología que se utilizó en el layout, el listado de máquinas, equipos y o elementos, ¿sí? Va todo, digamos. El layout es eso, sacarle el techo a la planta y sacar una foto. Inclusive si hubiera un entrepiso también, digamos que acá, digamos, hay una vista de un primer piso que está encima de esta área, ¿cierto? Entonces, y ahora vamos a empezar, digamos, a meternos en el detalle, digamos. Esta es una planta que no es muy grande, pero sirve muy bien de ejemplo, ¿sí? Pablo, Sí. Antes que pase al volver a la vista de atrás, antes de que empecemos, ahí Sí. se puede ver la hoja sin recortar, en una línea más finita por donde se va a recortar, ¿sí? Los márgenes, que ya la línea de recuadro interior ya va a ser de 0,8 de espesor, y lo único que no se puede mover del lugar, o sea, siempre preferentemente va el rótulo, siempre el rótulo va en la parte inferior derecha, arriba va la plancheta catastral, luego va el listado de máquinas y equipos, luego la referencia y luego los porcentajes de área. Siempre vertical, digamos. Siempre vertical. Pero Sí, en en el caso que no entre, ¿sí? Claro. Se puede cambiar de lugar, ¿sí? A un lugar, en este caso no iban a hacer un corte de planta para que estuviera eso por encima, ¿sí? Entonces, lo único que no se puede cambiar de lugar es el rótulo, lo demás se puede ir modificando y variando de acuerdo al tipo de la figura geométrica que tenga la planta, ¿sí? En este caso es simple, es un rectángulo, pero eso es importante tenerlo en cuenta, que llegado el caso sí pueden cambiar de lugar el listado de máquinas y los porcentajes de área en las referencias. Perdón, te sumo ahí que si bien lo han cambiado
del lugar han conservado la línea, han conservado la prolijidad y sigue estando en referencia al rótulo, ¿no? No es que cambiarlo de lugar y ponerlo en cualquier lado ni modificar los tamaños. Se puede ver que siguen siendo del mismo ancho inclusive, el listado de máquinas y equipo y los porcentajes de ocupación de área, aunque no están sobre el rótulo. Exacto, es importantísimo, chicos, más allá de lo técnico, la estética. Fíjense en estéticamente, esto es algo que se deja ver, ¿sí? O sea, está prolijito, está todo bien ordenadito. Seguimos. Tal cual. Entonces Disculpe, vamos. una consulta. Sí. Perdón que interrumpa. En el caso de tener una planta que tenga muchos pisos, se va a tener que, del mismo tamaño aproximadamente, se va a tener que disponer así, como apilados uno. Tal cual, digamos, vas a ir haciendo a lo mejor vamos a suponer que este es el tamaño original, ¿cierto? Y Sí. la planta tiene planta baja, inclusive subsuelo, ¿no? Si Sí, tuviera planta, digamos, no sé, 2 niveles para abajo, 3 para arriba, entonces arrancamos dibujando planta 0, ¿sí? Planta baja, y de ahí los subsuelos con las proyecciones que tenga, a lo mejor puede copiar exactamente la misma silueta de la planta o no, son partes, digamos, tenés partes, entonces vamos a ir haciendo las proyecciones hacia diversos lados, eso ya lo vamos a ver si es el caso, específicamente, digamos, ahí con cada caso, Sí. pero se hace la proyección, ¿sí? Y se dibuja, digamos, el primer piso, segundo piso. Pablo, Bien. me imagino que debe ser una de las empresas que estuvimos viendo que tenían como 3 pisos. Me parece que sí. Normalmente, el taller Renault o algo por el estilo. No, un silo, una empresa No. de harina. Sí, exactamente, un molino. Bueno, molino. en ese caso se puede hacer, se hace un plano, puede ser que se haga un plano por planta, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta y marcando los niveles, o se pueden poner, a lo mejor, en el mismo plano, de acuerdo a la superficie que tengas, planta baja y primer piso, y en el otro plano, o subsuelo y planta baja, y en el otro plano, primer piso y segundo, ¿sí? Perfecto. Todo depende del tamaño. Bien. Muchas gracias. Excelente pregunta ahí, Gianni. Gracias. Bien, entonces, si vamos haciendo ahora, metiéndonos del macro al micro, vamos a arrancar por lo que estábamos viendo, el rótulo, ¿sí? Normalizado, quién dibujó, quién revisó, si se aprobó la escala utilizada, el símbolo, que por ahí, digamos, acá no está dibujado, tiene que estar dibujado, por eso ahí vamos a remarcar puntos que están bien y otros que necesitan, que tienen un pequeño, o, digamos, necesitan modificarse. Una tolerancia, más o menos 5 centímetros, Leonelo, cuando les contaba, dijo más o menos 0,1. Acá, digamos, utilizamos que serían 10 centímetros. Acá utilizaron una tolerancia todavía más restricta, ¿no? El nombre de la cátedra, bueno, el nombre de la empresa, el número de entrega, ¿sí? ¿Qué número de entrega? ¿Qué número de plano? Bueno, toda la información, la plancheta catastral, básicamente, digamos, cuál es el área de esa planta, inclusive si tuviera patio o tuviera un área verde, no digamos, en este caso, digamos, coincide que el área de la planta es el área, digamos, edificada, gracias. En otros casos puede ser que el predio sea enorme y que el marco sea aún mayor y que el área de la planta sea solamente esta, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar demarcado todo el espacio que tiene la planta disponible y después obviamente la que es edificio. Y la que es edificio acotada, ¿sí? En las calles principales, el norte, en el margen superior izquierdo, bueno, estos son detalles, Ahí, digamos, que hacen Pablo, a esa un plancheta, detalle ¿sí? que veo, Falta la ahí escala. la escala, ¿sí? Muy En la plancheta bien. catastral. Exacto. Digamos, acá vamos a ir viendo, digamos, hay puntos que están bien y hay puntos que no, que necesitan mejorar. O sea, acá falta la escala. ¿Cuál es la escala de esta plancheta? Debería estar informada. La escala del layout es 1 en 50. Ah, y la escala de esa plancheta, ¿cuánto será? Puede ser 1 en 1000, 1 en 2000. Digamos, lo que consideren que sea apropiado para escalar a ese tamaño de rótulo, ¿no? Después, Recuerden, ¿sí? a la hora de buscar la escala, siempre busquen una escala normalizada, ¿no?
porque me queda bien, voy a poner 2555. No. Bien. Después seguimos con, acá ellos hicieron una redistribución, este equipo hizo una redistribución, nosotros siempre recomendamos seguir la línea del mismo rótulo, ¿sí? Digamos, seguir la misma del mismo rótulo, en este caso, digamos, la planta ocupaba ese espacio, entonces redistribuyeron aprovechando, digamos, el área de ese layout. Entonces, porcentajes de área ocupada, administración, comedores, las áreas de producción, corte, costura, depósito de materia prima, área de diseño, expedición, bueno, todo con sus porcentajes. Eso nos da una noción de espacio. Los símbolos que utilizaron, energía eléctrica, frente de máquina, puede haber muchos más, inclusive todo lo que es servicio, ¿no? Servicio, hablamos de agua, agua refrigerada, caldera a vapor, neumática, hidráulica, abastecimiento de materias primas, bueno, todo lo que ayude, digamos, a identificar mejor el layout, mientras más detalle tiene ese layout, nos orienta mejor, ¿sí? Es mucho mejor. La lista, ¿sí? Y esa lista con un número progresivo, entonces, digamos, si nosotros vemos tanto en el layout como en el listado de máquinas, equipo y elementos, y la misma información después la van a usar para hacer cálculo de requerimiento de área, siempre utilizan la misma base, la misma referencia, ¿sí? Entonces, el número 15, mesa de control de calidad. Si vamos al layout y buscamos el elemento número 15, debería estar por acá, o por ejemplo el 17. 17, venimos acá, y es una mesa de apoyo y costura. Ok. Y ahora empezamos en el detalle, ¿no? Las aberturas. El nivel 0, digamos que en este caso está dibujado al revés, ¿sí? Es la diagonal, digamos, inversa a la que va marcada con el hatch negro, ¿sí? En este caso está dibujado al revés, o está marcado al revés, pero, digamos, más o menos 0, 0, siempre trabaja en metros, ¿sí? Entonces, a partir de acá, este nivel ya está a más 0,2, ¿sí? De metro. La cuadrícula base que se habló, esa cuadrícula base, sí. ¿La apertura de las puertas ahí tiene que ser a 90 grados o puede ser menos? Puede ser, digamos, a 90 grados, ¿sí? Por lo general a 90 grados. En este caso no le hicieron exactamente 90 grados. Bien. No hay una restricción, pero, digamos, si usan los bloques generalmente vienen todos dibujados a 90 grados. Normalmente, o sea, tendría que ser a 90 grados. Sí. Ahí pueden observar también, fíjense, la diferencia de espesores de las paredes, ¿sí? De las paredes exteriores y las paredes interiores. Exactamente, acá se puede apreciar, digamos, que digamos, la cuadrícula base es de 50 por 50, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la cuadrícula base está dibujado de escala 1 en 50, ahora vamos a hacer, digamos, está dibujado de escala 1 en 50, o sea que 50 centímetros de planta son 1 centímetro en ese layout, ¿sí? Cuando está ploteado. Un punto importante, Pablo, para destacar sobre la cuadrícula base. Es importante, ¿sí? Mencionar en alguna parte de las referencias, ¿sí? Que en este caso se está utilizando una cuadrícula base de 50 centímetros por 50 centímetros. Normalmente en la escala 1 en 50 se usa esa cuadrícula base. Cuando se les autoriza utilizar escala en 100, 1 en 100, ¿sí? Muchas veces siguen usando la escala 1, la cuadrícula base de 50 por 50 y es muy chica. Y como no es algo normalizado, entonces en escala 1 en 100 la cuadrícula base se hace de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Por eso también hay que hacer una aclaración diciendo qué clase de cuadrícula base están utilizando. Pero en escala 1 en 50 se utiliza 50 por 50 y en escala 100 se utiliza 1 metro por 1 metro. Siempre el cuadradito tendría que quedar 1 centímetro. Exactamente. ¿Y para qué nos sirve esa cuadrícula base? Prácticamente, digamos, el layout no. Entonces, si uno quiere hacer una rápida apreciación, digamos, de cuánto mide esta oficina, decimos 2 cuadraditos son 1 metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros.
3,50 metros y un poco más, 3,80 metros, ¿sí? Y la pared prácticamente ahí nos damos cuenta que si la cuadrícula base es de 50 por 50, esta pared es de 30, ¿sí? Y esta pared es de 15. Entonces, nos referencia rápidamente en el espacio esa cuadrícula base. Entonces, no precisamos acotar nada, ¿sí? Bien. Después, bueno, todas las máquinas, equipos y elementos tienen un número, ¿sí? Ese número es un número de referencia. Y después simbología, ¿sí? Las crucecitas frente de máquina, y así vamos a ir viendo lo que tenga instalaciones o servicio, energía eléctrica, agua, gas, vapor, aire comprimido, ¿sí? Digamos, todos los servicios, digamos, van con una simbología. ¿Y dónde va la simbología? Va en el lugar de ingreso, ¿sí? Los frentes de máquina donde trabajan, y siempre los frentes de máquina con la silueta de una persona. Eso nos muestra, digamos, que son áreas de trabajo. Otro punto importante, el nombre de las áreas, ¿sí? Van con nombre. Control de calidad, el área de costura, ¿sí? Siempre el hatch en lo que es paredes, la pared lavada que se llama, que lo mencionó Leonelo ahí, el hatch negro, ¿sí? Todo lo que es paredes. Y el nombre de áreas. Y, por ejemplo, acá, entrada eléctrica. ¿Para qué nos sirve esto? Si después a futuro, digamos, por ejemplo, tenemos una máquina y tiene 5 servicios: energía eléctrica, agua, gas, vapor. Si esto lo movemos, sabemos que estamos moviendo instalaciones, ¿sí? Muchas veces, digamos, cuando hacemos el ejercicio práctico de mover máquinas, puede ocurrir un error, digamos, después hacemos movimientos y nos olvidamos de que estamos moviendo instalaciones también, ¿cierto? Entonces, un punto muy importante es verlo visualmente, gráficamente. Entonces, cuando estamos moviendo una máquina, también estamos moviendo servicios, instalaciones, tiene costos, inversiones. Entonces, es sumamente importante, digamos, esa referencia. Mira, Una ahí, rampa. Pablo, bien, ¿Sí? eso te estaba por decir, que ahí está la rampa. Teóricamente tendría que estar los simbolitos de nivel, ¿sí? Mucho más cerquita de la rampa, indicando la parte inferior y la parte superior de la rampa, no tan Exactamente, alejada. digamos. Entonces acá tenemos 2 rampas a esta área y el símbolo podría estar mucho más cerca. Acá estamos diciendo que estamos pasando de un área de 0,1 metro a 0,25, ¿sí? Entonces, inclusive, digamos, la forma en que está dibujada la rampa no está del todo, digamos, correcta, ¿sí? Digamos, la línea, digamos, la línea o la flecha debería estar adentro, ¿sí? Como lo mostró Leonelo ahí en la parte que estuvimos viendo recién. Después seguimos viendo máquinas, equipos, otra rampa. Vean que es una planta chica con muchos ejemplos. Esto sucede mucho en las pymes, ¿sí? Muchos edificios que a lo mejor fueron casas y se readecuaron para construir una planta, ¿sí? Entonces, generalmente vemos desniveles. No es lo mejor tener plantas con desniveles, pero bueno, sirve muy bien de ejemplo. Área de comedor, sanitarios, ¿sí? Los baños. Prácticamente en este layout ustedes pueden ver el área de... Una ¿Sí? cosita. Fíjense ahí en el dibujo de los baños. No, vamos al baño, grande al baño. Fíjense ahí en el tamaño del dibujo del baño, el water closet, o sea, el inodoro, el tamaño que tiene, y por ahí ponen al frente el cristiano. O sea, ¿qué tamaño tiene un inodoro? ¿Dónde le entran ustedes la sentadera? ¿Sí? Más o menos tiene que tener como mínimo 50, o sea, tiene que entrar de ancho. Eso es algo clásico. Ahí la pileta es una pileta para tomar baño, ¿sí? Realmente mucho más grande que el inodoro, y más ancha y más larga. Ahí hay un desequilibrio, ¿sí? Una pileta que tiene de ancho 1 metro, 1 metro y pico. O sea, ese tipo de detalles pavos son importantes. Y otra cosa, en las áreas que ocupan, pongamos las áreas de pasillo y corredores, ¿sí? Que por lo menos lo van a tener que contar los pasillos.
el corredor que tenemos ahí, que estamos viendo del frente del baño, tiene 1,5 metros. Si no me equivoco, no veo bien la cuadrícula. Sí, Tiene 1,5 metros. de ancho. Bueno, lo Tal cual. multiplicamos más o menos por, o sea, es un corredor para un cristiano ida y de vuelta. ¿Sí? Ujú. Puede andar sin problema. Para una mulita también podría entrar una mulita, pero no es un corredor normal para una mulita. ¿Sí? O sea, pongamos las áreas de los corredores. Eso lo van a tener que sumar ustedes y no les aparece nada de lo que les entreguen. Tal cual, excelente Jorge. Entonces tener mucho cuidado con la proporcionalidad, la escala directamente. O sea, muchas veces se utilizan bloques, entonces los bloques escalarlos bien, ¿sí? Digamos, y lo que dice Jorge. Igual que las personas, Pablo. Tal cual, la persona aproximadamente es lo que dijo Jorge, mide un 50 por 50. En este caso, digamos, es un cuadradito, ¿sí? Bien. Bien, habíamos ido para el área de depósito, entonces prácticamente tenemos estanterías, el nombre de las áreas sumamente importante, todas las áreas con nombres, ¿sí? Depósitos. Y acá, por ejemplo, en el ejemplo tenemos una vista del primer piso, ¿sí? Ese primer piso, lo que le falta, digamos, a esto para completar es la línea de proyección. La línea de proyección debería estar indicando de dónde sale, digamos, por más que acá uno logra interpretar de que es este piso, generalmente la vista en proyección se hace un poco desplazada, entonces uno puede marcar, digamos, la proyección de este ángulo a este ángulo y de este ángulo a este ángulo, ¿sí? Entonces se hace un poco desplazada y con una línea de proyección representando que ese es el primer piso de esa área que está como planta baja. Esto sería entonces un ejemplo de una planta relativamente, digamos, chica. Ahora podemos ir viendo otros ejemplos. Ahí, como Sí. decía, o sea, falta Por lo menos, de marcar todos los pasillos, que lo dijo Jorge, o sea, no están delimitados. no están delimitados en este caso, tal cual. Y Deberían estar. se puede observar también que hay, como sea, el tema de estanterías, o eso, están todos los números, no hace falta enumerar todos con números diferentes, o sea, ahí son todos 5 y son todos 5. Inclusive hay casos que son, como sea, en lo de ahí abajo, que son 22, ¿sí? No hace falta poner en todos 22, cuando están todos así juntitos, o sea, ponen 1, 2 o 3 números que son 22 y ya se sabe que todo ese bloque es del número 22, ¿sí? Si quieren ahorrar ahí un poquito de trabajo. Otro punto es que la calle no va en el layout, solamente va en la plancheta cadastral, ¿sí? Entonces, esa calle no va en el layout. Perdón, te sumo, Pablo, no sé si me escuchan bien. Sí. Cuadrícula base solamente en áreas productivas. Se te escucha doble. Tenés eco. Perdón, un segundo. A ver ahí. Ahí se escucha mejor. Ahí sí, bien. No. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Que estoy con las dos computadoras. Cuadrícula base solamente en áreas productivas, que es lo que estás mostrando ahí, Pablo, porque ese es otro de los errores más comunes, que ponen la cuadrícula base en todo digamos, si fuese impreso en todo el papel, en todo el layout, independientemente de las áreas. Exacto. Sí. La cuadrícula base va en toda la planta. Claro. Pero a veces me ha tocado recibir layout que tienen todo por fuera, inclusive la cuadrícula base en todo el terreno, digamos. En todo el tamaño, ni siquiera el layout del papel, en todo el terreno. No va en todo el terreno, solamente adentro de la planta.
Y esa cuadrícula base, a la hora de dibujarlo, lo tienen que hacer con una línea muy, pero muy finita, ¿sí? Que sea apenas perceptible, porque si lo hacen con una línea muy fuerte, hace un contraste y hace que se pierda toda la información del layout. Una cosita, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ahí vemos en la plancheta catastral, ¿sí? ¿Qué ancho tiene a grosso modo ahí la calle que está delante y la calle que está atrás? Si ya tenemos bien la escala, ¿sí? O sea, ahí inmediatamente nos damos cuenta que es una calle de 10 metros, que es una calle de ida y vuelta, es una avenida que está ahí adelante, ¿sí? Y la de atrás es la mitad, más o menos, un poquito más de la mitad, 5 metros 30, 5 metros 50, que son el ancho de las calles normales que tenemos en los barrios. ¿Sí? Entonces, por eso es sumamente importante ponerle escala en la plancheta catastral. Porque si queremos entrar al planta un camión con acoplado o lo que sea, no podemos en una calle convencional. No podemos, entre comillas, ¿sí? En una calle convencional se complica. O sea, la plancheta catastral es fundamental la escala. Exacto. Y este sería otro ejemplo. Entonces acá se ve claramente la calle. Por ahí lo que nosotros tratamos de que sigan la misma línea, entonces en este caso se podría haber seguido la misma línea del rótulo y haber achicado un poquito más esa plancheta catastral, digamos, haberla acomodado un poco mejor y entraba bien. Entonces está a escala 1 en 1000 y entonces está representada el área de la planta. A veces nosotros pedimos un hatch rayado para marcar aún más, digamos, esa área de planta. Ahí Bien. tenemos un problema con los espesores de línea, ¿sí? Han puesto todo un espesor de los recuadros y todo, bueno, para el rótulo usan el mismo espesor y sabemos que es diferente. Se ve mucho, perdón, la diferencia entre digamos, la calidad o la estética en la presentación respecto al layout anterior. Acá porcentaje de ocupación tiene hasta otro color, otro tamaño, otra ubicación, ¿no? Digamos, si bien lo sacaron de arriba del rótulo, podrían haber respetado la misma línea. No sería este el caso. Por eso le estamos mostrando ejemplos de cosas que están bien y cosas que no. Fíjense, ahí el tamaño de la simbología que usan, ¿sí? Es totalmente desproporcionado con la línea que se venía trabajando. Igual que también en la plancheta catastral, ¿no? Fíjense, o sea, esos detalles. Las calles están en un tamaño totalmente desproporcionado los nombres con respecto a todo lo demás. Tal cual. Fíjense en la estética, digamos, cómo está proporcionada y en este, digamos, hay una diferencia. Podría haberse guardado, digamos, esa estética, digamos, y haber acomodado de una forma un poco, digamos, con más estética y quedaba todo en la misma línea, digamos, del rótulo, ¿sí? Bueno. Digamos, la estética es fundamental, pero el asunto fundamental es el orden, que realmente el orden que tiene que ver con la estética, digamos, una estética ordenada, es mucho más agradable que una estética desordenada. La estética ahí han usado colores, fíjense, para muchas cosas que ayuda, si lo vamos a usar vía virtual, ayuda muchísimo, pero digamos, el orden ahí no está muy bueno, sobre todo en lo que es las referencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el listado de máquinas, ¿sí? Tratemos de ser sumamente ordenados. Tal cual. Entonces, digamos, el norte sigue estando en el margen superior izquierdo, tenemos el listado de máquinas o elementos, ¿sí? Con número de referencia, tenemos el porcentaje de áreas ocupadas, tenemos las referencias, ¿sí? Energía eléctrica, frente de máquina, en este caso, digamos, tienen aire comprimido, tienen gas y tienen un factor que es una cortina de PVC, ¿sí? Porque es una industria alimenticia, entonces decidieron identificar con, digamos, las cortinas de PVC
que en el caso de BPM y POES es importante, digamos, saber en la industria alimenticia dónde hay que colocar barreras de corte sanitario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el área de ventas con su simbología, tenemos la cuadrícula base, y si vamos a la escala está en 1 en 50, entonces cada cuadradito de esa cuadrícula base es de 50 por 50, o sea, representa 50 centímetros de planta. En este caso se pueden digamos, observar que las aberturas, digamos, están en esa posición a 90 grados, como consultó por ahí uno de los compañeros, de Gianni, creo que era. Después, bueno, están las referencias, están las siluetas de las personas, están la simbología frente de máquina, la entrada eléctrica, el frente de máquina. Entonces sabemos que si movemos esta máquina, estamos moviendo energía eléctrica y además aire comprimido, ¿sí? Y como les decíamos, digamos, donde entra el servicio es donde debería estar la simbología. O sea que en esta máquina, en este caso, sabemos que la entrada de energía eléctrica es en este punto, la entrada de aire comprimido es por este punto. Entonces, si después rotamos la máquina, siempre vamos a saber que el ingreso de un servicio está en ese lugar. Pablo, antes que te muevas de ahí, Sí. está bueno, ¿sí?, que mantengan la misma relación de tamaño en toda la simbología, ¿sí? Vemos que la entrada de energía tiene un tamaño, es más o menos similar al del frente de máquina aproximadamente, pero los de los servicios es enorme, ¿sí? Entonces, tendría que estar más chiquito y siempre que se pueda tiene que estar dentro de la máquina, ¿sí? No fuera de la máquina la simbología. Otro caso específico que se puede ver acá en este layout son las columnas, ¿sí?, que están simbolizadas en esos cuadraditos negros, que son muy importantes a la hora de... Con el hatch negro. Eso es sumamente importante porque si no dibujamos las columnas y después resulta que esta máquina, en este caso, digamos, imagínense una máquina grande como esta y planearon instalarla y justo coincide con la columna. Y bueno, eso va a ser un error y quizás muy grave, ¿sí? A nivel layout, planificaron, digamos, donde está una columna y porque faltó relevamiento. Entonces, siempre mucho cuidado, mucha atención, digamos, con lo que es el aspecto edilicio, ¿sí? Porque son restricciones. Una cosita también antes de seguir, que puede prestarse confusión con el otro. Yo no sé si eran estanterías o no lo que estaba marcado en el otro layout, pero todo lo que es estanterías, ¿sí?, no se le pone frente de máquina, ¿sí? Igual que las tarimas, ¿sí? Solamente se pone frente de máquina a los puestos de trabajo. Si es una mesa de ensamblado, sí se le pone el frente donde se va a trabajar, pero si es una estantería, no se pone frente. Tal cual. Bueno, acá tenemos una cámara de frío, ¿sí? Entonces siempre muy importante, las áreas con su nombre y después todo lo que es máquinas y equipos y elementos con su referencia y la simbología, ¿sí? Y en este caso, digamos, ustedes observen que está una industria alimenticia, entonces la simbología de C la habían identificado como cortina, ¿sí? Cortina sanitaria o cortina de PVC. Otro detalle, Pablo, a tener en cuenta, que suele pasar, ¿no? Toman la planta, agarran y ponen todas las referencias, todos los nombres, y después se dan cuenta que así como lo pusieron, no entra, entonces las rotan a 90 grados porque le entra mejor en el formato. Y quedan todos los nombres pata para arriba. O sea, tienen que tener en cuenta eso antes de... Correcto. De empezar a hacer toda la nomenclatura, ¿sí? Fíjense cómo va a estar la planta dentro del formato cero, ¿sí?, dentro del plano, para que queden bien a la hora de poder leer. Exactamente, digamos, la orientación, digamos, en el plano, digamos, tiene que ser la misma, digamos, para todo lo que es números, nombres de áreas. Si por alguna razón se gira una máquina cuando hacen una propuesta, tienen que tener la previsión, digamos, de rotar también, digamos, los números, los nombres.
Bien. ¿Qué otro detalle tenemos por acá? Fíjense que hay, en este caso, si vamos a la referencia 28, 28 es un horno de pasteurización, ¿cierto? Y el horno de pasteurización tiene la entrada eléctrica, tiene una entrada de gas y tiene dos frentes de máquinas, ¿sí? Entonces la silueta de la persona podría estar en las dos posiciones. Digamos, mientras más detalle tenga el layout, mejor. Entonces se puede representar inclusive si en esta área trabajara una persona, ¿sí? Se puede dibujar la persona, digamos, por balanceo, a lo mejor, o lo que sea, balanceo de línea, o lo que sea. Si la persona trabaja en todos los puestos, se puede dejar con línea continua, representando a la persona que está en ese puesto, y con línea intermitente, digamos, la persona que está representada como que se está moviendo, ¿sí? Son detalles en el layout que ayudan, en este caso, la proporcionalidad del baño, lo que decía antes Jorge, digamos, los sanitarios, ¿sí? Depósito, en este caso 64 y 65 acotaron, y si uno va, o referenciaron 64 y 65, son pallets, ¿sí? Y carro de 2 ruedas, el 65. Entonces digamos, lo que decía Leonelo, digamos, en este caso, digamos, colocaron un solo número de referencia y uno ya logra identificar que hay 1, 2, 3, 4, 5 pallets, 6, 7. Lo que es aberturas, ¿sí? Portones. Entonces el layout ahí tenemos un portón corredizo. Corredizo. L. Fíjense cómo, digamos, va haciendo la proyección, digamos, ese portón. Ahí serían 2, que alcanzo a ver. Sí. ¿Preguntas? Matafuegos, cuadro de luz que impediría poner una máquina así, ¿se representa? No pedimos la parte de matafuegos como si fuera seguridad y higiene, pero si, digamos, digamos, es sumamente bueno que lleguen a ese nivel de detalle. Solo Inclusive, respondiendo, perdón Pablo, a esa inquietud, tal vez un matafuego lo podés cambiar de ubicar o reubicarlo. Sí sería bueno que en ese plano esté, si tiene una red antiincendio, que eso implica instalaciones de spring y todas esas cosas, que eso es más difícil de mover. Un matafuego lo podés mover rápido. Una red de sprinkler no es tan fácil de mover. Sobre todo cuando hay máquinas que tienen cierta carga de fuego, está calculada la cantidad de extintores de sprinkler que puede tener arriba. Eso, si lo van a mover, tienen que tener en cuenta también dentro de la inversión, mover toda la red de incendio. Que hoy por hoy la municipalidad de Córdoba está exigiendo. Sí, dentro del layout, para que se entienda, digamos, en el diseño del layout es integrador, ¿no? O sea, salidas de evacuación, todo eso, digamos, son partes del aspecto del layout que tienen que ser, digamos, considerados. Llegar a plasmar un layout es integrador, ¿no? O sea, vemos seguridad y higiene, vemos planificación y control de la producción, balanceo de línea, distribución de áreas, o sea, es 100% integrador, digamos, plasmar o hacer una redistribución de planta. Entonces, para la seguridad y higiene es una de las partes fundamentales a tener en cuenta dentro de ese diseño de layout. Por las dudas, curiosidad, ¿quién preguntó? El chico de Brasil. Yo, profe. No veo el nombre, digamos, ¿de qué parte de Brasil? De São Paulo. San Pablo, ¿cómo después da para hablar, digamos, hace mucho tiempo que estás en Córdoba o solamente viniste a cursar un cuatrimestre? Sí, no, hace 5 años, yo vivo acá hace 5 años. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, interesante. Errores para destacar así a grandes rasgos, pantallazo que veo, faltan pasillos de delimitar. Delimitación de pasillos. No hay cotas de nivel, ¿sí?
va a tener que ahí frizar los recorridos. A ver, vamos a elegir algún otro ya con AutoCAD. Tal vez si le apagabas los recorridos a ese. Sí. Presentándose así, digamos, pues me tapa todos los acá. Chicos, me estaban preparando dudas, consultas hasta ahora. No, profe, sumo una más. ¿Solo se representan los espacios cubiertos en la planta? Porque, o sea, no representamos el predio en el layout, digamos, y los accesos. Depende. Ahí te contesto, depende. En principio solamente la superficie cubierta, pero si en el caso que tenés un depósito al aire libre, ¿sí? Lo vas a tener en cuenta. O si tenés una playa de maniobras para el ingreso de materias primas, y bueno, de alguna manera va a tener que estar representado, ¿sí? Si en el proceso tenés parte que influye en la parte exterior, esa parte la vas a tener que representar. Perfecto. Si es un sector que únicamente todo el proceso transcurre dentro de la superficie cubierta, es esa parte nomás la que se representa. O sea, si hay un parque, una cancha de fútbol al fondo y el quincho, esa parte no se representa. No es necesario. Sí, gracias. Y una pregunta más. Hablaban ahí de delimitar los pasillos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una empresa que tuviera una planta libre, digamos, una nave industrial sin columnas, digamos, sin divisiones, sin paredes, y los pasillos estuvieran delimitados solo por sectores en el piso? ¿Eso se representa en el layout o no? Mira, el primer layout actual, nosotros lo que tomamos, si no están los pasillos delimitados, ¿sí? No se dibujan en ese primer layout. Sí o sí en las alternativas, porque lo exige la ley de seguridad y higiene, ¿sí? Y para cualquier habilitación te exige que estén los pasillos pintados. Sí, en todas las alternativas vas a tener que delimitar el recorrido de todos los layouts, de todos los pasillos, ¿sí? Sí, profe, gracias. Se entendió. Pero en este caso, aunque no estén delimitados para el layout actual, pónganlo para considerar la superficie. Sí, hagan un estimativo. Hay casos que me ha tocado, inclusive donde hice la tesis, no existían pasillos, o sea, era tan cosa que era toda una cosa que pasaba entre medio de las máquinas, o sea, y no había un pasillo ni un sector, o sea, se podía tomar algunos sectores, pero no se podían trazar, o sea, solamente se pudo hacer cuando se hizo el traslado de planta, ¿no? Depende la empresa que te toque, hay pymes que han crecido mucho y fueron creciendo y comprando terrenos, casas laterales, iban usando la misma estructura de las casas, que por ahí se complica, pero bueno, luego cuando hacen las alternativas sí o sí tienen que solucionar esos temas. Bien, acá, por ejemplo, en este caso, ustedes fíjense que para nosotros decimos que son mínimo 3 alternativas, ¿no? Cuando hacemos el trabajo práctico. El trabajo práctico nace con el layout actual y después son 3 alternativas como mínimo, ¿sí? Muchas veces para llegar a esas 3 alternativas se pasó por muchas. Digamos, la experiencia, digamos, profesional va marcando que uno cuando va haciendo propuestas de distribuciones puede llegar a plantear 12 alternativas hasta que llega a la definitiva, ¿sí? Como ejemplo. En este caso, este trabajo, digamos, tuvo un layout original o actual y pasó por 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegó a armar una propuesta, después 3 más para armar una segunda y 3 más para armar una tercera, ¿no? Tuvo layout actual, 3 propuestas presentadas, pero en el camino hubo muchas variantes. Entonces, esa es la parte, digamos,
interesante, ¿no? Digamos, uno plantea digamos, una situación y empieza a jugar. Digamos, es eso, ¿no? Analizar redistribuciones y verificar, digamos, cuáles son esas mejores alternativas a nivel técnico y económico. Es fundamental eso que estás contando, Pablo, porque muchas veces nos pasan el examen final y por ahí preguntas, ¿y cuántas distribuciones crees que haces para plantear? Y 3, y eso es lo que pide el trabajo práctico. Y no, o sea, esto es como mínimo, se le pide llegar a 3 alternativas de mínimo como para tener un pequeño análisis de diferentes alternativas conceptualmente diferentes, pero para llegar a esos 3 layouts que vas a analizar y vas a ponderar ya más en detalle, pasas por muchísimo, 10, 15, 20, o sea, es muy normal, inclusive empezás con una idea y después a los 2 días decías, pero acá puedo mejorar algo, y acá se puede mejorar, y esa primera imagen va mutando hasta llegar a un concepto final, pero después de haber pasado por 3 o 4 o 5 propuestas diferentes, hasta que decís, bueno, sí, hasta acá llegamos con esta idea, vamos a buscar otra cosa, otro diseño, a ver qué podemos lograr, si podemos mejorar o no con respecto a esta, o mejoramos ciertos aspectos que acá no los pudimos tener en cuenta y desatendemos otros. Y después vamos a hacer la evaluación realmente cuál de todas estas alternativas es la más viable. Y siempre un punto importante, ¿no? Digamos, uno va trabajando esas posibles alternativas. A la hora de presentarla, tiene que estar completa, ¿sí? Todos los conceptos que estamos viendo, digamos, referencias de máquinas, equipos o elementos, nombres en las áreas, los espesores, los rótulos, la plancheta catastral, siempre en cada uno de esas, tanto en el layout actual como en cada una de esas alternativas, tiene que estar a último nivel, ¿sí? Ese último nivel significa tener toda la información, digamos, completa, referencias de máquina, frentes de máquina, siluetas de personas, o sea, completo. Por ahí uno puede ir pasando por diversas alternativas hasta llegar a esa definitiva o esa alternativa 1, esa alternativa 2, esa alternativa 3. Ahora, cada una de esas alternativas, digamos, tiene que tener todos los conceptos completos. Y después acá en la práctica, bueno, por ejemplo, el norte no va en el layout, ¿sí? Va solamente en la plancheta catastral. En este caso, digamos, arrancaron, digamos, con el rótulo, ¿sí? La plancheta catastral, falta la escala. Fíjense que son puntos, está puesta acá arriba, guarda. Pablo, Está puesta acá ahí arriba. también está mal el norte porque lo han puesto cruzado, ¿sí? Lo han Han puesto, respetado claro. la simetría de la planta y el norte lo corrió. No, lo que se respeta es el norte. ¿Sí? Inclusive, digamos, va en recuadro, ¿sí? Va en recuadro, digamos. Después vemos que tienen las superficies de áreas, bien, todo el detalle. Máquinas, equipos y elementos. Simbología utilizada, ¿sí? En este caso posición de trabajo o el frente máquina, alimentación eléctrica, salida de desperdicios o de viruta. Y después fíjense que acá hicieron la cuadrícula base, ¿sí? En este caso, digamos, cuando uno lo ve por ahí, no queda bien. Preferentemente esto es hacerlo un bloque. Digamos, entonces lo pueden mover fácilmente. Inclusive, si no pasa por dentro de las máquinas, es mejor, ¿sí? Sí. Siempre las máquinas se hacen en un bloque sólido, ¿sí? Cuando se ponen arriba de la cuadrícula base, quedan por encima, ¿sí? Las máquinas. Inclusive, muchas veces, como ser en este caso, incluso utilizan bloque para las máquinas, tanto nivel de detalle y tantas líneas perjudican al layout, ¿sí? A mí no me interesa todas esas líneas interiores, ¿sí? Entonces me están poniendo un montón de líneas, un montón de elementos que no me sirven, ¿sí? Y están haciendo engorroso la vista del layout. Muchas veces se toma como base el plano de arquitectura, entonces hay puntos que, en este caso los escalones están numerados, bueno, todo eso, digamos,
Nosotros, Bien. digamos, no lo solicitamos. Ni Este- inclusive este cortes, no es- cortes de planta o frentes de planta o la parte de la fachada, todo eso en el layout no va. No es un muy buen ejemplo este porque es bastante... Tal cual, digamos, falta... pero bueno, digamos, sirve también. Siluetas, hay muchos blogs de siluetas, como vimos en otras propuestas, entonces pueden aprovechar. Emi, ¿no tenés alguno con puente grúa para ver cómo se representa ahí? Un segundo, ahí te confirmo. No, de momento. Profe, le hago una consulta. Pregunte. En nuestro caso elegimos una empresa que tiene 2 naves industriales, pero están separadas por una calle interior. ¿Podemos tomar una sola de las plantas? Porque a la vez se hacen procesos totalmente distintos en cada una. En principio no. No sé qué empresa, pero definilo con tu tutor. Pero en principio estamos diciendo, salvo casos excepcionales, que se toma empresa completa. Perfecto. Es Macoser, es una empresa de cocina de San Francisco, Córdoba. Es una empresa muy grande y bueno, tiene dos plantas, están separadas. Sí, tendrías que definirlo con el tutor, pero en principio pedimos salvo que sea extremadamente corte. ¿Te acordás vos de esa empresa? Sí. Básicamente están separados. ¿Qué es una calle interior? ¿Una calle interior al mismo terreno de la planta? ¿O Exactamente. una Entonces calle es la de misma, la municipalidad? claro, no, es la misma planta. Dentro de la misma planta tiene 2 calles y está separada. Digamos, ¿qué es una calle? Y una calle ahí no la entiendo. Tiene ¿Es una calle cordón. municipal? ¿Es una calle municipal? No. Y está dentro de la misma planta, va toda la calle. Si pertenece a la planta, tiene que estar, es un corredor de la misma empresa. ¿Sí? Un corredor que tendrá cordones, tiene calle, pero es de la misma empresa. No, eso es la misma empresa. Sí, es la misma empresa, ¿no? Lo que yo me refería es que la parte que nosotros conocemos de la empresa es la planta que le llaman ellos planta número 1. Y en la otra, la planta número 2, son procesos más de soporte. Por eso le preguntaba. No, van las 2 plantas, ¿sí? Van especificadas. Por ahí sí, lo único que vamos a hacer es la producción en la planta 1, ¿sí? Bueno, dejamos de lado un poco la planta 2, pero lo tenemos que dibujar, ¿sí? La primera presentación tiene que estar todo. Perfecto. Gracias. Ahí voy a compartir yo un par de ejemplos. Un ejemplo aquí interesante que encontré en este otro layout. Todos los que tengo abiertos no tienen... No tienen costo. Bueno. Tengo como 6 o 7 layouts. En este caso vemos representadas unas fresas antiguas, ¿sí? Que, no sé si conocen las fresas, tienen un carro, ¿sí? Que es móvil, ¿sí? Puede estar al centro, puede estar para un lado, puede estar para el otro. En ese caso, ¿sí? Se dibuja la superficie fija de la máquina, ¿sí? Y después, en línea de trazo, se marca hasta dónde puede llegar la bancada de esa máquina hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, ¿sí? En esta empresa, recuerdo hace un tiempo, esta es una de las alternativas, en la superficie actual estaban las presas unas al lado de la otra en un
en unos ángulos, ¿sí? Y las dos presas no podían trabajar al mismo tiempo. Si una iba toda a la derecha y la otra toda a la izquierda, chocaban las bancadas, ¿sí? Entonces es muy importante cuando trabajamos con elementos móviles que estén marcados cuál es la máxima longitud de desplazamiento para saber esto, ¿no? Y evitar inconvenientes. Eso es muy importante. En este caso tenemos una pequeña grúa pórtico, ¿sí? Marcado aquí. La verdad que no recuerdo bien, faltaría aquí la capacidad máxima, y si era fija, o sea que circulara únicamente por este sector, tendría que estar marcados los rieles, ¿sí? O si es libre y se puede mover para cualquier lado. La verdad que no recuerdo en este caso cuál habrá sido el caso. Lo que sí, por acá tenemos, ¿sí? Una pequeña bandera. Entonces, está marcada con su número, ¿sí? La longitud también del brazo y cuál es el movimiento que tiene. También acá tendría que tener una capacidad máxima de izaje. ¿Sí? En todos los casos vemos entrada de energía, frente máquina, esto es una metalúrgica, ¿sí? Salida de viruta, ¿sí? 410. Fíjense que acá han trabajado en diferentes colores todo lo que son las máquinas principales, ¿sí? Todo lo que es elemento secundario de movimiento de materiales o de almacenamiento con otra nomenclatura, ¿sí? Cuadrícula base, los espesores. Bueno, en este caso también está el problema de los indicadores de nivel, ¿sí? Y fíjense que está, bueno, también los nombres de los sectores, y todo dibujado, o sea, el comedor, que también le han puesto un bloque, y no creo que sea muy así por el tamaño de la silla o las mesas, o sea, han puesto un bloque y lo han tirado ahí como para completar, o sea, tiene que ser lo más real posible, ¿sí? Igual, acá volvemos a los tamaños de las bachas y del baño, no creo que sean tan finitos los... Acá también, los escritorios, o sea, ¿se dan cuenta la diferencia en escalas y de tamaño que tiene un escritorio y una silla con los baños? Acá han puesto algunas cosas sin estar nomencladas, ¿sí? Por ahí fíjense, allá, esto es un error, ¿ves? Acá hay una nomenclatura A en el medio de la nada, ¿sí? Si son todas 380, tendrían que ser todas iguales, y por ahí me parece que no son todas iguales a simple vista, ¿sí? Pero tendrían que tener las referencias. Habría que ver qué es lo que es A. Pero, digamos, una cosa curiosa ahí, fíjense, tenemos la fresa 20 y tenemos la fresadora 30, con el 30 puesto al revés el numerito. O sea, en general, está bien, la giramos, simplemente giramos el bloque, pero bueno, por lógica la tenemos que girar. Y la forma de escribir en un plano es de izquierda a derecha y de la parte inferior a la parte superior, poniéndolo sobre la máquina, ¿sí? O sea, por ahí, no, o sea, digamos, el plano yo lo tengo que leer así, este es el plano, estoy leyendo, no sé qué, vamos a poner del otro lado, en una lista eso. Así, y cuando yo lo giro, ¿cómo lo tengo que girar para leer bien? Lo tengo que girar así, ¿estamos? Y me tiene que quedar escrito de izquierda a derecha. Lo leo así y así, ¿sí? Si yo lo estoy girando así, eso no es de acuerdo a la norma, ¿sí? O sea, en la norma yo lo tengo que escribir de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Vamos, cosas que yo lo agarre, lo gire así, me queda así.
Como eso sí lo tengo en la mano, pero si yo lo tengo ahí, el 30 que me está apuntando de arriba, o sea, pongámosle el numerito, ¿sí? Cambiémosle el sentido, el 30 o el 40, está bien, girámoslo, pero bueno, girémoslo en forma adecuada. Otro detalle ahí. Son pavadas, pero... Sí, pero hacen al layout. O sea, los nombres de los sectores, ¿sí? Tienen que estar un poquito más resaltados, tienen que tener un tamaño de letra un poquito mayor, porque es algo global, no es algo individual, así que ahí el nombre del sector podría estar un poquito más grande. Y lo bueno que tiene esto, que han hecho, sí, es que las máquinas tengan el bloque, sí, entonces la cuadrícula base no entra dentro de las máquinas, entonces hay un mayor contraste y es mucho más fácil visualizar que cuando está la cuadrícula base cortando todo, ¿sí? Bueno, en el caso de los autoelevadores, no, de los puentes grúas, ¿sí? Se dibuja el puente grúa, ¿sí? Tengo un ejemplo con algunas correcciones, dale. pero bueno, como para pasarlo así. Ahí te dejo para que compartas. Antes de que cerremos, porque ya deben tener otra clase, creo que a las 8 la mayoría. Ya se han ido han quedado 49. Queda exactamente la mitad de los participantes. O sea. Claro, por eso, estaba viendo la baja convocatoria. Este era un caso particular que tenía puentes grúa pequeños y a su vez tenía brazos que, digamos, giraban de 360 o 180 dependiendo del caso. Aquí no sé si se ve bien. A ver, es un PDF, por eso no puedo hacer zoom como en el CAD. Este es el puente grúa, se indicó la capacidad, lo que está faltando es dibujar se me fue el nombre. Las vigas. El aparejo. El aparejo, está faltando dibujar el aparejo. Y las vigas por donde La viga sí está dibujada y en este caso las columnas estaban dentro de las paredes, pero aquí, por ejemplo, hay otro también de media tonelada donde se dibujó todo el recorrido del puente grúa, ¿no? En este caso, el recorrido es toda esta área alargada, por lo menos hasta aquí es el recorrido. Viga, acá iría el aparejo, la capacidad, lo que dijo Leonelo recién, y el recorrido. Y después teníamos, en este caso particular, eran brazos, en donde de nuevo vemos. Tipo banderas. El brazo con la capacidad, ¿cómo? Claro, tipo bandera. La capacidad, faltaría el aparejo, representarlo en tamaño real, y en este caso, que me pareció que estaba interesante, el recorrido. Acá giraba, o sea, podía girar 360 grados. En algunos casos, en esta misma planta, era solamente 180 o 90 grados, dependiendo. En este caso, por ejemplo, es parcial, pero básicamente la idea es la viga, el aparejo y el recorrido que hace todo el puente grúa. En este caso es el brazo, este sería el puente grúa. Y las columnas donde se apoya, ¿no? Aquí algunas columnas están y otras estaban, bueno, ocultas. Sí, ahí habría que delimitar bien el tema de las vigas, por dónde circula, ¿sí? Porque está únicamente el lado interno, tendría que estar marcado la viga completa, ¿sí? Para saber bien hasta dónde llega el... Acá solamente está marcado un lado, digamos, tendrían que haber marcado todo el ancho. Bueno, ese es el único que encontré de momento. Y la última, ya que estábamos cuando hablaban de cota de nivel, este era un buen ejemplo. Rampas, cota de nivel al inicio y al final justamente del cambio de nivel. En este caso, el 00 estaba del lado de afuera del terreno, ese fue el punto que tomaron de referencia, tienen una rampa. Tienen una rampa, digamos, es como que sube y después vuelve a bajar, por eso tenemos dos ceros, dos rampas tenemos dos ceros de referencia y tenemos el 5 centímetros o el 0,5 metros, que es el punto máximo de la rampa. No sé si quedaba alguna otra cosa pendiente de ver, la mayoría las mostraste, Pablo. Acá las aberturas sí están a 90 grados,
el recorrido. Y este en realidad sería el tradicional, como debería presentarse el rótulo de la plancheta catastral. Rótulo, encima plancheta catastral. Debería ir listado máquinas, equipos y elementos, después la simbología y después el porcentaje de área, pero básicamente está todo sobre el margen derecho. La mayoría, el resto de los ejemplos ya los ha dado Pablo, por eso no los sumo para no quitarles tiempo, pero bueno, esas dos cosas. Y un ejemplo de cosas que no deberían hacerse, acá también tenemos otra rampa y vemos cotas. Cotas, dijo Leonelo, solamente en el rótulo. No en la plancheta. En la plancheta, perdón, no en el layout. En este caso acotaron la rampa. $20 ya, digamos, están varios con De clase. todas maneras, la clase queda grabada por 7 días en YouTube. Ahí estamos transmitiendo directamente, vamos a ver si queda bien. Van a tener disponible 7 días la clase para que la puedan ver si no se pudieron sumar en vivo y después ya se da de baja. No sé si alguien quiere agregar de los docentes algo más o si hay consulta de los alumnos. No, si no, dudas, consultas por mail, y coordinen reuniones particulares con sus tutores si lo consideran necesario. Sí, ¿quién habla? Yo, Santiago Bustos. Ahí prendo la cámara. Prenda la cámara, así lo vemos. Ahí está. El tema cotas, ni siquiera con capas ocultas. Si querés Podés poner vos las cotas en el layout y ocultar la capa, digamos, lo que vos presentás no debería verse la cota, no es que no puedas usar el mismo archivo, ponerlo en una capa y la pagás al... Inclusive en el layout usan diferentes capas y después está el layout y después hay que hacer los diagramas de recorrido, entonces van haciendo todos los diagramas de recorrido sobre el mismo layout, ¿sí? Claro, usa siempre el mismo layout, todo por capas. Sí. Recomiendo hacer una copia y hacer los diagramas de recorrido por otro lado para que no se le mezcle todo, ¿no? Pero van apagando, ¿sí? Las diferentes capas que van utilizando para presentar. Perfecto, gracias. Chicos, una cosa que, bueno, siempre es conveniente comenzar a dibujar en escala 1:1, ¿sí? Y después hacen el escalado a la escala de trabajo, ¿sí? O hacen la base 1:1 y después dejan esa base y después hacen el escalado, hacen una copia y escalan a otro lado, cosa que le quede el original 1:1 y después el escalado. Otras recomendaciones, creo que le hemos dicho todo. Ya cualquier cosa después lo pueden ir manejando en privado. Recuerden que el día 25, hasta no sé qué hora pusimos, ya está cargado. Horas. Creo que hasta las 18 horas tienen que hacer la presentación vía V, que esa es la que cuenta. De 18 horas para el 5/1, no sé si el creo que edité porque estaban mal las fechas y me puse a todas las comisiones hasta las 18. Después, no sé si Jorge, vos querés ponerlo hasta el horario de la mañana. No, 18 horas, está bien. Bueno, yo diría que vamos cerrando, que vamos a quedar en breve nosotros solos. Para los que se quedaron hasta el último, nada más, digamos, después siempre hablamos de la maqueta 2D y después 3D, SketchUp. Entonces, esto después iremos a hacer otra clase, pero bueno, digamos, cuando uno termina de plantear las alternativas, después lo que sigue es el modelado, digamos, la maqueta, digamos, en SketchUp. Solamente como ejemplo, digamos, para ver, digamos, cómo se materializa ese layout en 3D. Perfecto, profe. Bueno, si no hay más. Bueno, si no hay más consultas, será hasta la clase que viene. Hasta la próxima, que ya son cada uno en su comisión. Bárbaro. Gracias, Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias, chicos. Buenas noches.